This call is now being recorded. No sé si tuvieron oportunidad de revisar el teorema que estábamos revisando ayer, que estábamos enunciando ayer. Y no, espero que ya haya quedado más claro si tuvieron oportunidad de revisarlo. El teorema del que les hablo, voy a poner la hojita de ayer, es este. Y entonces eso lo que nos dice es que si tenemos un conjunto omega y podemos dar dos conjuntos A y B que son abiertos, que cumplen estas dos características, o sea, la primera es que A intersección el conjunto omega sea diferente del vacío, y lo mismo para B, es decir, que B intersección omega sea diferente del vacío, y además A intersección omega, intersección B intersección omega es el vacío. Entonces, para toda X que está en A intersección omega y para toda Y que está en B intersección omega, entonces el segmento de recta que une a X con Y no puede estar contenido en la intersección de A con omega unión B intersección omega. Entonces, el dibujito que le correspondería es el que hicimos la clase anterior. Es que si omega anda por aquí, entonces yo puedo dar a A y a B. Esto debería de ser A y por aquí debería de estar B. Y cumple las dos cualidades que habíamos dicho. O sea, A intersección omega es diferente del vacío. Sí, porque la intersección es todo esto. Y luego B intersección omega es diferente del vacío. Sí, porque la intersección es esto. Y ahora intersecten esto que pusimos aquí de rayitas rosa con esto de rayas morado. Intersecten eso y eso es el vacío. Entonces A y B cumplen estas dos condiciones que habíamos dicho. Entonces tiene que pasar que para toda X en A intersección omega, es decir, para toda X aquí, y para toda Y en B intersección omega, o sea aquí, este segmento que une esos dos puntos no va a estar contenido en la unión de esto con esto. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo ese teorema. Y bueno, entonces hay que demostrarlo. ¿Ya está? ¿Están listos para comenzar la demostración? Entonces, bueno, hay que tener claro lo que hay que probar y nuestras hipótesis. Nuestras hipótesis es que existen A y B abiertos, tales que cumplen estas dos cosas. Y hay que probar que para cualquier elemento X aquí y cualquier elemento Y aquí, el segmento que une esto va a estar fuera de esta unión. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, pues demostración. Es más, déjenme escribirles con palabritas primero la idea de la demostración para que quede más claro. Entonces, a ver, la idea
demostración es la siguiente. Vamos a demostrar que si A y B cumplen las hipótesis es decir, que sean A y B conjuntos abiertos, ajenos, y que cumplen esas dos condiciones que aquí le voy a poner, que cumplen esas dos. No hay manera de pasar de A a B con un segmento de recta que caiga en la unión de ambos conjuntos. Hasta aquí es lo que habíamos dicho ayer, si se acuerdan. Déjenme enunciar un par de definiciones que vamos a usar, que también tiene que ver con lo que dijimos ayer, pero no las escribimos. Entonces déjenme hacer un paréntesis para escribir dos definiciones. La primera, más que definición, es una consecuencia de la definición de abierto relativo. Y diría lo siguiente: si A es abierto, Yadi, preguntan algo en el chat. gracias. No importa que omega no esté contenido en la unión de A con B. ¿Cómo, Jorge Luis? En el dibujito, acá. Si omega no está contenido. O sea, A y B pueden ser como sea en omega. Ok. Entonces, si A es abierto y A es subconjunto de omega, entonces A es abierto relativo en omega. Y pues sí, ¿no? La demostración es lo que habíamos escrito ayer. Y la segunda cosa, segunda definición, es que decimos que un subconjunto omega en Rn es un conjunto conexo habíamos dicho que es un conjunto conexo, ¿sí que? Si omega no era disconexo. ¿Pero qué quiere decir eso? Es un conjunto conexo cuando no existe. ¿Hablas de las 4 propiedades que vimos? Ajá, pero eso era que fuera disconexo. Ah, Entonces sí. es un punto conexo si no existen
A y B, abiertos relativos. Ahora lo estoy poniendo todo en términos de la definición de abiertos relativos. Abiertos relativos en omega. Y habíamos pedido que A y B fueran disjuntos, que fueran no vacíos. Y tienen que cumplir que A unión B es igual a omega. Eso es para decir cuando un conjunto es conexo en términos de que no existen estos dos. Entonces se pueden quedar con esta definición o con la otra que habíamos dicho, que omega es conexo, si solo si omega no es disconexo. Pero el no ser disconexo, pues es decir esto, ¿no? O sea que es lo mismo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Si todo va bien, si no hay observaciones, entonces empezamos con la demostración del teorema que dijimos. Entonces, demostración, teorema, creo que le habíamos puesto 2. Sí, ¿verdad? Porque dijimos que el 1 sería corolario del 2. Así. Entonces, piensen en un dibujito como este que hicimos. Y acuérdense de que esta es la idea de la demostración. Entonces, tengo que tomar una X acá y una Y acá para empezar. Entonces, Yadira, perdón. En la definición pasada, cuando dices disjuntos, ¿es que ninguno está contenido en el otro? sí, que la intersección es vacía. Ah, ok, gracias. Entonces, dijimos que así. Sea X en A y Y en B. Ahora tenemos que tomar el conjunto S, que es este, que es el que une a X con Y. Y sea S es el conjunto X más T veces Y menos X con T en el 0, 1. Y yo quiero ver que ese conjunto no está en la unión de esta unión. ¿Dónde está? En la unión de A intersección omega, B intersección omega. Ahora, es más sencillo proceder por contradicción. Entonces voy a suponer que este sí está contenido en la unión de A con B. Entonces la demostración será por contradicción. Y entonces voy a suponer que S está contenido en A unión B. Entonces, cuando yo supongo esto, mi dibujo ya no sería así. ¿Están de acuerdo? Mi dibujo sería, pues no sé si por aquí está A y por aquí está B. Entonces, tendría a fuercita que X está aquí, Y está aquí, y el segmento S está contenido en la unión de estos dos. O sea, mi dibujo sería así. Es porque lo estoy haciendo por contradicción. Y entonces puedo definir
par de conjuntos ahora que estén en el 0, 1. Porque fíjense que T está en el 0, 1. Entonces, si esto es el 0, 1, voy a definir dos conjuntos, A1 y B1, de la siguiente forma. Sean A1, fíjense que A1 van a ser las T's en el 0, 1, tales que hagan que S de T estén en A. Y B1 van a ser las T's en el 0, 1, tales que S de T estén en B. Puedo tomar estos dos conjuntos, ¿no? Y está bien definido. O sea, esta es una función, es como si tomara las funciones que a cada T en el 0, 1 le asignan un punto en este segmento. Entonces, todas estas que son S de T que están en A, déjenme pintarlas con este rosita. Estas S de T que están en A provienen acá de ciertas T's que están aquí. Y todas las S de T's, estas S de T's que están en B, provienen de ciertas T's aquí. ¿Están de acuerdo? Sí se ve claramente cómo tomé a A1 y a B1. Ahora fíjense que A1 y B1 son T's, o sea, están aquí en el 0, 1. Entonces, tanto A1 como B1 están contenidos en el 0, 1. Y entonces lo que quiero demostrar por contradicción es que de suponer que S es un subconjunto de A unión B, conduciría a que A1 y B1 forman una desconexión del intervalo 0, 1. Y estos ya habíamos visto que eran conexos. Entonces, esto originaría una contradicción. Porque ya habíamos demostrado que estos eran conexos. Entonces, si de suponer esto llego a que este conjunto es disconexo, pues es una contradicción que surgió de haber supuesto que era así. Es decir, que en mi dibujito tenía yo esto. Entonces, como no puede ser así, esa fuercita tendría que ser así. Y demostraríamos el teorema. Es decir, que si tengo A y B que cumplen esas dos condiciones que habíamos dicho, no hay forma de pasar mediante un segmento recto de A a B. ¿Sí? ¿Está clara la idea? Sí. Va. Porfa, si Sí. algo no queda bien, no queda claro, díganme. Así con todo gusto yo me esforzaré por hacernos bolas entre todos o por resolver nuestras dudas. Bueno, entonces quiero probar que A1 y B1 forman una desconexión del 0, 1. Y entonces tengo que probar las 4 condiciones que habíamos dicho. Entonces,
Déjenme se las enuncio todas para que no haya falla. Entonces, por demostrar que A1 y B1 forman una disconexión del intervalo 0, 1. Y que formen una disconexión del 0, 1 es que se cumplen 4 condiciones. La primera es que A1 y B1 son abiertos. Bueno, son abiertos en general, pero son abiertos relativos respecto al 0, 1. 2. Que A1 es diferente del vacío, que B1 es diferente del vacío. 3. Que A1 intersección B1 es igual al vacío. Y 4. Que A1 unión B1 es el 0, 1. O sea que el 0, 1 está metido aquí. Pero más que eso, por cómo definimos A1 y B1, van a ser precisamente la unión, va a ser precisamente el intervalo cerrado 0, 1. Entonces, voy a empezar por la 2, que es más fácil. Demostración de la 2. Tengo que ver que A1 y B1 son diferentes del vacío. Entonces, acuérdense cómo están dados los conjuntos A1 y B1. Entonces diríamos como S de 0 es igual a X más 0 Y menos X, y esto es igual a X, y esta X, ¿dónde está? Esta X está en A, acuérdense que esto era A. Esta X está en A. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el 0 está en A1. ¿Están de acuerdo? Acuérdense que aquí hay T's y aquí hay S de T. Pues esta es una función que asigna T's a S de T's. Entonces el 0 está en A1. Y eso lo que quiere decir es que A1 es diferente del vacío. Porque ya mostraron un elemento que está ahí. Y lo mismo para B. Entonces diríamos, como S de 1 es igual a X más 1 por Y menos X, y eso es igual a Y. ¿Y dónde estaba? Y estaba en B. ¿Se acuerdan del dibujito? Eso lo que quiere decir es que 1 está en B1. Y eso lo que quiere decir, bueno, por lo tanto, B1 es diferente del vacío. Entonces, ya vimos que se cumple esta. Ahora vamos a probar la 3. La 3 es probar que A1 intersección B1 es igual al vacío. Entonces, pues vamos a suponer, por contradicción, vamos a suponer que eso es falso. O sea, bueno, déjenme ponerles por contradicción. Entonces, suponemos que A1 intersección B1 es diferente del vacío. Si eso es diferente del vacío, es que existe T en A1 intersección B1. ¿Sí?
Y entonces eso querría decir, fíjense, si existe una T, otra vez voy con mi dibujito. Si existe una T aquí, ¿eso qué quiere decir? Que al aplicarle la función, S de T está en A y S de T está en B, ¿cierto? Y eso lo que querría decir es que A intersección B es diferente del vacío, porque están encontrando un elemento que está en A y está en B. Es el mismo elemento porque está en la intersección. Pero esto es una contradicción con las hipótesis del teorema, que habíamos dicho que la intersección era vacía. Entonces, esto es una contradicción. Y la contradicción surgió de suponer que esto era diferente del vacío. Por lo tanto, A1 intersección B1 es el vacío. Luego hay que demostrar la propiedad 4, que dice que A1 unión B1 es el intervalo cerrado 0,1. ¿Sí? Y entonces es una igualdad de conjuntos. Entonces hay que hacerlo por contenciones. Entonces de la hipótesis, bueno, no era la hipótesis, más bien de cómo tomamos A1 y B1, de cómo definimos a A1 y B1. De hecho lo escribí por aquí, déjenme que les muestre para qué. Aquí. De cómo definimos A1 y B1, tenemos que A1 está contenido en el intervalo 0,1 y B1 está contenido en el intervalo 0,1. Entonces díganme cómo está A1 unión B1. A fuercita tiene que estar contenido en el 0,1. ¿Están de acuerdo? Eso. Entonces ya hicimos la contención para allá. Ahora va la contención para acá. A ver, dime, Alexis. Es que son abiertos relativos. Por eso tomé abiertos relativos. Ok. Entonces, fíjense, si tengo T en el 0,1, ¿eso qué querría decir con respecto a S de T? S de T que está en S, ese es el conjunto, ¿no? ¿Se acuerdan?
Entonces, ese de T que está en S, ¿en dónde está? Está en la unión de A con B. Eso lo que quiere decir es que S de T está en A o S de T está en B. Y eso lo que querría decir es que T está en A1, perdón, o T está en B1. Y si tengo esto, pues ya no, porque entonces T está en A1 unión B1. Pero eso está en el 0,1. Bueno, T está aquí. ¿Sí? Y sigue la más complicada, pero no tan complicada, que es probar la propiedad 1. La 1, bueno, ya probamos esta, ya probamos esta, ya probamos esta. Nos falta probar que A1 y B1 son abiertos relativos al 0,1. Entonces, por demostrar que A1 es abierto relativo al 0,1. Y lo voy a hacer nada más para A1. La demostración para B2, perdón, para B1 es análoga. Entonces, tenemos que demostrar que si T1, le voy a poner T1 para hacer alusión a que estoy en A1, sea T1 en A1. Entonces, le tengo que aplicar la función. Tengo que S de T1 es X, por cómo está dada la función, es X más T1 veces Y menos X. Y yo sé que esta está en A, por cómo definimos la función. Ahora acuérdense de las hipótesis del teorema, que A es un conjunto abierto. Eso lo que quiere decir es que ¿qué? Existe una R1 que es mayor que 0, tal que la bola con centro, ¿en dónde? En S de T1 y radio R está en dónde? Está toda contenida en A. Esto último es porque A es abierto. Ahora tengo que poder dar un radio tal que la vecindad con... perdón, aquí cierre uno. Tengo que poder dar un radio, a ver, por demostrar que existe R mayor que 0, tal que la bola con centro en T1 y con este radio esté metida en A1. Eso era que fuera, ¿qué era que fuera abierto relativo al 0,1? Que esta bola, intersección el 0,1, está metida en A1.
tendría que poner esta intersección, el 0, 1, está metida en A1. Ajá, y entonces ya vi una propuesta de radio. Hay que ver si esa funciona, ¿no? Entonces, la dificultad es poder encontrar esta R que garantice esto. Ahora, el problema de tomar S sobre T es que T está variando. Y si varía T, pues hace que varíe S. Entonces, creo que no va a jalar por ahí. Pero a ver, piensen, a ver, paréntesis. Díganme qué hace la función. Piensen qué hace la función S de T. ¿Qué hace esa función? En dibujito, esto que dijimos aquí, en dibujito diríamos que lo que hace es que al intervalo 0, 1, es decir, al segmento de recta 0, 1, lo convierte en el segmento de recta S que une X con Y. Les pongo flechita, acuérdense, porque X y Y están en Rn. Si todo mundo, si ustedes lo tienen clarísimo, pueden omitir las flechitas. Las líneas arriba de X y Y, me refiero. Entonces, convierte al intervalo 0, 1 en el segmento que une a X con Y. Es decir, un segmento de longitud 1 eso, Jorge Luis. Entonces, un segmento de longitud 1, que es el intervalo 0, 1, lo manda al segmento Y menos X, pero ¿qué longitud tiene eso? Lo convierte en otro segmento de longitud. Acuérdense que estamos en Rn, entonces va a ser la longitud va a ser la norma de X menos Y. Entonces, algo que tiene aquí de una unidad de longitud, la va a mandar a la norma de Y menos X. Y esto, como es la norma, es un real. ¿Están de acuerdo? Entonces, podemos pensar en el real, la norma de Y menos X como un factor. Este es un factor de estiramiento o de, ¿cómo se dice? O de compresión. O sea, lo hace más grande o lo hace más pequeño. Como un factor de estiramiento o compresión. O sea, lo alarga o lo achica, ¿no? De estiramiento o comprensión
operado por la función S de t. Si miden lo mismo, no sé, pues que lo deje igual, ¿no? Que es invariante. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace la función. Y habíamos dicho que nuestro propósito, acuérdense que nuestro propósito era proponer, pero no era, es proponer un radio tal que la vecindad, ahora fíjense que puedo referirme a la bola, pero aquí en R es una vecindad, tal que la vecindad, porque estoy en R, de T1, sí le había puesto T1, ¿verdad? De T1 intersectada con el 0,1, nos quede contenida en A1. Esa era la idea que andábamos buscando. Entonces díganme que R puede servirnos. ¿A alguien se le ocurre una R? R tiene que ser el radio, ¿no? O sea, fíjense que así de dibujito, entonces lo que tendríamos es lo siguiente. O sea, por aquí está el 0,1 y por aquí está T1. T1. Quiero dar una vecindad aquí, tal que lo que sabemos hasta ahora es que le vamos a aplicar la S y por aquí voy a tener al conjunto A. Fíjense que por aquí está A, aquí está X. Ya no me importa mucho porque ya está en B, entonces está por ahí afuera. Lo que sí sé es que esta longitud es la norma de Y menos X. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo aquí a T1, entonces voy a tener por aquí, aplicándole la función, voy a tener por aquí a S de T1. Y para S de T1, yo tengo que existe una R, le puse R, no, le puse R1. Yo tengo que existe R1. Fíjense, esto es R1. Entonces yo tengo que existe R1 tal que esta bola está en A. O sea, toda esta bola está en A. Esto sí lo sé por la hipótesis. Entonces, ¿cómo a partir de esta R1 que sí conocemos porque está dada porque A es un abierto? Entonces, ¿cómo a partir de R1 conozco aquí a R?
¿Quién sería? Creo que ya vi que me pusieron una propuesta. S a la -1 por R. Yo creo que tendría que estar dada en términos de la norma, ¿no? Porque ya dijimos que S lo que hace, ándale, esa. S ya habíamos dicho que lo que hace es alarga o achica este factor. Entonces, si nos regresamos acá, algo así como que esto vino, este vino a partir de aquí mediante un alargamiento o un achicamiento. Entonces, el R que nos sirve es el que dice Alan. O sea, proponemos. ¿Se ve borroso? ¿Se ve borroso o es el internet de Rodolfo? ¿Muchos lo ven borroso? Creo que no, porque nadie más nos contesta. Entonces, proponemos a R igual a R1, que ya lo teníamos, es decir, que está dado sobre la norma de Y menos X. ¿Va? Entonces ya dimos R. Lo que nos falta es probar esto. Es decir, que la vecindad de radio R esta con centro en T1, intersección el 0,1, esté metido en A1. ¿Sí? Oigan, hasta aquí vamos bien. Todo el mundo va siguiendo lo que estamos haciendo. O lo estoy haciendo muy aburrido. O le meto velocidad. ¿En dónde cerré el paréntesis? El paréntesis lo cerré cuando terminamos de hablar. Perdón. Cuando terminamos de hablar en qué hace la función S de t. Hasta aquí cerramos paréntesis. Y dijimos que la idea de la demostración es esta. Se los voy escribiendo así para que a la hora de que lo lean o hagan repaso, si es que es su intención hacer repaso, según yo se comprenda mejor, ¿no? O sea, por eso les voy escribiendo con palabritas y voy poniendo la notación y todo eso. Pero si quieren, puedo meterle más velocidad. Entonces, lo que habíamos dicho es que quiero demostrar que la vecindad con centro en T1 y radio R1, intersección el 0,1, está metido en A1. Y con esto quedaría demostrado que A1 es abierto relativo al 0,1, porque es justamente la definición. Entonces, como quiero demostrar esto, pues voy a agarrar una T aquí. Entonces, sea, bueno, esta ya es la demostración. Sea T que está en la vecindad de radio, perdón, esto no es R1, es R. En la vecindad de radio R, alrededor de T1, intersección el 0,1. Esto lo que quiere decir es que T está en el 0,1. Y como T está en 0,1, entonces también pasa que la distancia entre T y T1
es menor que R. Y R, acuérdense que es R1 sobre la norma de Y menos X. O sea, estoy tomando aquí una T. Y entonces la distancia entre estos dos tiene que ser menor que R. No puede ser mayor porque T1 es el centro de la vecindad. Entonces díganme qué sucede con S de T, esta T que tomé en esa vecindad. Entonces, fíjense que si S de T cae en la bola de radio R1 alrededor de S de T1, si S de T cae, fíjense, tomé T aquí, en esta vecindad. Si a T le aplico la función y resulta que cae aquí, ya terminamos. O sea, si esto pasa, ya terminamos, porque entonces S de T estaría en A. ¿Y qué diríamos para T? Por lo tanto, T está en A1 y ya hubiéramos terminado. ¿Sí? Bueno, pues hay que probar eso, ¿no? O sea, lo que hay que probar es que la norma de S de T menos la norma de S de T1, eso tendría que ser menor que R1. Esto tendría que ser menor que R1. Bueno, esto es lo que queremos demostrar. ¿Sí? Entonces vamos a ver. S de T menos S de T1, la norma, esto es igual, por cómo está definido S de T y S de T1, bueno, a ver, lo pongo todo. Entonces esto es la norma de X más T que multiplica a Y menos X menos X más T1 que multiplica a Y menos X, y esto es la norma. Y entonces se cancelan las X, esto me queda la norma de T que multiplica a Y menos X menos T1 que multiplica a Y menos X. Lo puedo simplificar más, esto es la norma de T menos T1 que multiplica a Y menos X, así. Y la norma saca escalares, esto está en R, entonces la norma saca escalares y eso es T menos T1, valor absoluto, por la norma de Y menos X. Ahora habíamos dicho que T menos T1 dista menos que R, ¿cierto? Entonces esto es estrictamente menor, es decir, esto es menor que R por esta norma. Pero R era R1 sobre Y menos X por Y menos X. Entonces, lo que tenemos es que, esto lo que implica es que la norma entre S de T y S de T1 es menor que R1. ¿Y eso qué quiere decir? Fíjense otra vez del dibujito que ya perdí. ¿Dónde está mi dibujito? Aquí está.
Os estamos diciendo que por aquí está S de t, de tal forma que la norma entre estos dos es menor que R1. Es decir, que efectivamente S de t cae en esta vecindad. ¿Eso qué quiere decir? Que t de dónde provino. O sea, esto lo que quiere decir es que S de t está en la bola de radio R1 alrededor de S de T1. Y esta bola estaba metida en A. ¿Y le puedes quitar la hoja 9, por favor? Puedo quitar la hoja 9, sí. Ahí está. Y entonces lo que querría decir es que T está en A1. Y eso lo que quiere decir es que la vecindad de radio R alrededor de T1, intersección el 0,1, está metida en A1. Y eso lo que prueba, acuérdense que ya lo habíamos escrito antes, eso lo que prueba es que A1 es abierto relativo al 0,1. Y como la demostración con B1 es análoga, y ya probamos las cuatro, bueno, déjenme poner, análogamente con B1, y entonces ya probamos las cuatro propiedades. Como ya probamos las cuatro, entonces prueba que el 0,1 es disconexo, lo cual es una contradicción. Es una contradicción que surgió, cuando estamos probando el teorema 2, es una contradicción que surgió de suponer que el segmento que une a X con Y está contenido en A unión B, dadas las condiciones para A y B. Entonces, eso es una contradicción. Por lo tanto, ¿qué? S no está contenido en A unión B. Y por lo tanto, ya terminamos, ¿no? Porque había que llegar a que esto no pasaba. ¿Sí? Y ya terminamos. Sí, ese era el segmento de recta que une a X con Y. Ahora fíjense que es problema de guías, probablemente de examen. O sea, si tienen que probar que algo es disconexo, tienen que mostrar dos conjuntos A y B abiertos o abiertos relativos y probar las cuatro condiciones. O sea, ¿eso es de examen, Yadis? O sea, ¿lo ves como para examen? Pues supongo que les preguntarán algo sobre conexos o sobre disconexos. Pero me imagino que en un futuro ya habrá como corolarios, ¿no? O sea, todavía no. O tiene que ser literal así. Pues por la definición, si quieren probar que algo es conexo, pues tienen que probar que no es disconexo. Es decir, que no existen A y B tales que todo lo que dijimos, ¿no? Y eso ya vimos dos
forma de hacerlo por contradicción Y directo, ¿no? conexo. ¿Sí? Sí, ya dice. Va. Y entonces ahora sí andábamos la vez anterior. Andábamos queriendo escribir un resultado que conectara el ser poligonalmente conexo con conexo. Entonces, déjenme ponerles teorema provisional y diría algo así. Teorema. Si omega es poligonalmente conexo, sí, solo sí, omega es conexo. Entonces la pregunta es, ayer habíamos discutido que una implicación es cierta y la otra no. Y ya algunos me habían dado el resultado, pero no lo escribimos. Entonces díganme cuál es cierta. ¿Esta es cierta o esta es cierta? O bueno, puede que alguien me diga cuál. Yo diría, preguntan en el chat que si es lo mismo ser poligonalmente conexo que ser conexo por trayectoria. Sí, sí es lo mismo. ¿Ya lo pensaron? ¿El regreso no es válido o el regreso es el válido? Si es conexo, entonces es poligonalmente conexo. O si es poligonalmente conexo, entonces es conexo. El regreso no es válido, ¿no? Lo primero. O sea, me están diciendo que este sí y este no. Eso es lo que entiendo. ¿Sí? Sí. Bueno, me voy a agarrar de la respuesta de Sharon y de Luis. Entonces, sí, efectivamente, la ida es cierta y el regreso no. Entonces, como estamos diciendo que esta es cierta, entonces tienen que demostrar esto y tienen que darme un contraejemplo para este. ¿Va? Entonces, a ver, de una vez vamos a hacer la demostración. Es decir, diría lo siguiente, el teorema ya bien, diría si omega es poligonalmente conexo, entonces omega es conexo. Y entonces hay que hacer la demostración y va a salir más sencillo si lo hago por contradicción.
Y hacerlo por contradicción, acuérdense, estoy negando la consecuencia. Es decir, omega no es conexo. Y si no es conexo, entonces omega es disconexo. Y si es disconexo, entonces por la definición de ser disconexo, eso quiere decir que existen A y B, dos conjuntos en Rn abiertos, en Rn, tales que pasan las tres condiciones que dijimos. Bueno, a veces les digo 4, pero acuérdense que para demostrar hay que ver que estos dos, o sea, para demostrar que es un disconexo, que estos dos forman una disconexión, entonces hay que ver que A y B efectivamente son abiertos. Cuando digo que son disconexos es que entonces ya existen estos dos y entonces hay que probar que A intersección omega es diferente del vacío. Lo mismo para B, B intersección omega es diferente del vacío, que A intersección B es el vacío y que omega está metido en A unión B. ¿Sí? Como estoy diciendo Sí, pura definición, ¿no? De disconexo. porque estamos diciendo que omega es disconexo, entonces deben existir estos dos conjuntos tales que tal. Porque ya estoy partiendo de que omega es disconexo. ¿Sí me entendieron la diferencia que les dije hace rato? Si ustedes lo que quieren probar es que es disconexo, entonces tienen que probar también esto. Si ustedes ya saben que es disconexo, pues entonces existen estos dos tales que tal. Esto ya no lo tienen que probar, es parte de la hipótesis. Porque estamos diciendo que omega es disconexo. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar X acá y Y acá. Sí lo puedo hacer, ¿no? Porque estos son diferentes del vacío. Entonces, como se cumple la condición 1, entonces puedo tomar X en A intersección omega y también voy a tomar Y en B intersección omega. Yo por hipótesis tengo que omega es poligonalmente conexo. Entonces, como omega es poligonalmente conexo, entonces existe una poligonal y a esa poligonal le habíamos puesto P, que era L1, L2 y así hasta LK. ¿Se acuerdan? Esto fue de la notación anterior. Existe una poligonal P que une X con Y. Y además, pues P naturalmente está metida, bueno, no naturalmente, por la definición, P está metida en omega y omega está metido en A unión B. ¿Sí? Entonces, a ver, ya ven que a mí me gusta hacer dibujitos, ¿no? Si hacemos un dibujito que represente esto que estamos diciendo, entonces, pues no sé, A está por aquí, B está por aquí, y entonces tomamos X aquí y tomamos Y aquí.
Entonces existe una poligonal que va de aquí a acá. Y esa poligonal también la expresamos como puntos. Puntos en Rn, porque estamos... Ah, no, no es cierto, puntos en omega. No dije que estábamos en Rn, aunque sí lo estamos, pero existen... No le voy a poner dónde, para que sea en general. Z0, que es X, y luego seguía Z1, Z2, y así hasta ZK, y esto era Y. ¿Se acuerdan? Existen todos estos puntos. Y lo que decíamos es que L1 es el segmento de recta que une Z0, que es X, con Z1. Y luego L2 es el segmento de recta que une Z1 con Z2. Y así hasta LK, que es el segmento de recta que une ZK-1 con Y, que es ZK. Entonces ya, por aquí anda la poligonal. No sé cómo ande. Y aquí también. Pero fíjense que en algún momento va a haber un último de estos zetas que estamos nombrando. Va a haber un último Z aquí en X, perdón, en A. Y va a haber un último Z aquí en B, tal que esos van a unir de aquí para acá. O sea, aquí ya no puede haber otro Z, ¿no? Así como yéndose hasta acá y luego de aquí para acá. A fuerza. Disculpa, no se ve el dibujo. Bueno, no se alcanza a ver. Perdón. Ahí está. Sí, ya se ve. Entonces, lo que les decía es que tiene que haber un último, ya que nombramos estos zetas, que son los elementos en la poligonal, entonces tiene que haber a fuerza un último z i aquí, y aquí sería el z i más 1, tal que este une a este. O sea, no puede haber un z por aquí. No puede haber un z fuera de la unión de A con B, porque eso es lo que estamos suponiendo. Entonces, sea LJ el segmento de recta que cumple que ZJ-1 está en A y ZJ está en B. Entonces tengo el dibujito así como aquí. O sea, aquí puede hacer, no sé, lo que sea, dar una vuelta por acá, acá también, pero a fuercita existe este segmento, a este le estoy llamando LJ, tal que aquí tengo el elemento ZJ-1 y aquí el elemento ZJ. Entonces, a fuerza está el último elemento de estos zetas que están en A y el primero, digámoslo así,
que está en B. Y entonces, ¿cómo es LJ? Así como lo tomamos, así como vemos que a fuercita existe. Bueno, a ver, déjenme poner algo. Este segmento necesariamente existe. Pues para empezar, porque Z0 está en A y ZK está en B. Entonces, a fuercita debe de existir ese elemento. Y entonces, pero entonces LJ es un segmento de recta que une puntos de dos conjuntos ajenos. Y por hipótesis, dos conjuntos ajenos A y B, y por hipótesis, A y B son abiertos, A y B son distintos del vacío. Entonces, podemos, o sea, estamos en las hipótesis del teorema que probamos. Y entonces, por el teorema que demostramos, ¿qué puedo decir del LJ? Lo que probamos es que LDJ, o sea, es el segmento que une puntos de dos conjuntos ajenos. Entonces, este segmento no puede estar en A unión B. No puede estar contenido en la unión de A con B. ¿Sí? Y eso es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque habíamos supuesto que la poligonal estaba toda metida en A unión B. Y acabamos de ver que hay un pedacito que no está metido en A unión B. Entonces es una contradicción que había surgido ¿de dónde? De suponer que omega era desconexo. ¿Sí? Entonces esta es una contradicción, pues habíamos dicho que toda la poligonal estaba metida en A unión B. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, o sea, la contradicción surgió de suponer que omega era desconexo. ¿Y luego qué? Por lo tanto, omega es conexo. ¿Y entonces qué? Pues ya terminamos. Es decir, probamos que si omega es poligonalmente conexo, entonces es conexo. Y luego dice una duda, pero si llega a tener parte de elementos de A y en B, ¿no? No entendí la duda, Jorge Luis.
La poligonal, sí tiene elementos en A y en B. Eso fuercita porque une a X con y X está en A y Y está en B. Bueno, entonces ya probamos que la ida es cierta. Esto es cierto. Ahora falta ver que el regreso no es cierto. Entonces hay que pensar en un contraejemplo. ¿Un contraejemplo de qué? O sea, tienen que mostrarme un ejemplo. O bueno, pueden demostrarlo, pero esas cosas es más fácil dar un ejemplo de un conjunto conexo y que no sea poligonalmente conexo. ¿Va? ¿Qué se les ocurre? ¿Se les ocurre algo? A ver, piensen en el siguiente ejemplo. Sea omega que está formado un conjunto con un solo punto. Ah, sí, porque les voy poniendo numeritos. A veces me equivoco y pongo el mismo número a dos hojas diferentes o así, pero trato de que no. Entonces, ¿qué me dijiste? Yadira, ¿podrías poner tantito la hoja 16, porfa? Sí. Ahí está. ¿Se ve bien? Ya, gracias, sí. ¿Ya está? Entonces piensen en omega igual al conjunto de puntos x, y en R2, tales que 0 es menor que y es menor que x cuadrada. Y a eso únanle el punto, como estoy en R2, el punto 0, 0. Entonces el dibujito, hagan el dibujito de eso. ¿Quién es omega? Estoy en R2, entonces ahí está el plano. Algo tiene que ver con x cuadrada. O sea, bueno, imagínensela bonito. Esta es x cuadrada. Y x, un punto
En omega, x, y cumple esto. Entonces x es lo que quieran y y cumple que es mayor que 0, mayor estricto, o sea, no va a tocar el eje x igual a 0. Entonces y anda por aquí, siempre arriba del 0, pero abajo sin tocar a la parábola. Entonces todo esto son los elementos de omega. Unión, el 0. El 0 sí está. ¿Sí? ¿Se entiende bien quién es ese conjunto? Entonces todo esto sin tocar nunca la parábola y sin tocar nunca el eje X. Yo digo que omega es conexo. O sea, es un conjunto que está todo juntito. Es decir, no es disconexo. O sea, no hay forma de dar dos conjuntos abiertos tales que se cumplan las tres características. Que A, B, bueno, por supuesto, sean abiertos, sean intersecciones omega sean diferentes del vacío, que omega esté metido en la unión de los dos y que, ¿cuál es que me falta? Ah, sí, y que la intersección entre ellos sea vacía. ¿Están de acuerdo? Si me tomo dos abiertos, siempre me faltarían elementos de omega. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo con lo que digo? Omega es conexo. Bueno, voy a suponer que para todo el mundo es clarísimo que omega es conexo. Más bien, voy a hacer la pregunta diferente. ¿Alguien no ve claramente que omega es conexo? Ok, entonces omega es conexo. Pregunta, ¿omega es poligonalmente conexo? Si sí, tienen que darme la poligonal que une a cualesquiera dos elementos del conjunto. O sea, si yo les doy aquí X y aquí a Y, entonces existe una poligonal que une a X con Y. Ahí está fácil, ¿no? Si doy una Z aquí y una W aquí, pues hay una poligonal que une a este con este. La pregunta es, si tomamos Z y X como en el dibujo, es decir, que Z sea, que la X de Z sea negativa y la X de X vector sea positivo, o sea, una de un lado y otra del otro lado de la parábola, a eso me refiero con Z y X como en el dibujo. Entonces, la afirmación, afirmamos que no hay manera de pasar
usando una poligonal. Usando una poligonal de X, no, perdón, de Z a X. No hay manera de pasar usando una poligonal de Z a X. Voy ahorita con la pregunta. Sin salirse de omega. Bueno, con función, pues tal vez podemos dar una función. Sí podríamos dar una curva que fuera por debajo de esa y pudiera pasar, pero con polígono, que es como estamos definiendo este asunto, con polígonos no se puede, porque necesitamos que sean segmentos rectos. Entonces eso sería otra cosa, ¿no? De hecho, tengo una duda. Tengo una duda porque de la pregunta que me hiciste hace rato. De si era lo mismo que conexo por trayectorias. No sé si Marco. No, Yadira. ¿Yadira? Ah, sí, es que justo esa era mi duda, que si lo de trayectorias más bien no se refería a que diéramos una función continua en el conjunto omega. Sí, déjame precisar con Marco, porque no sé si él se está refiriendo a eso. Vale, gracias. Le pregunto y les escribo al rato en el grupo. Una función, es decir, se vale meter segmentos curveados, ¿no? Y ahí se podría resolver esto y a lo mejor a eso se refiere la guía. Pero no me dijo que viéramos conexos por trayectorias. Entonces quiero precisar con él a qué se está refiriendo. ¿Sí me expliqué? Entonces les escribo al rato sobre la duda de la tarea, de a qué se está refiriendo. Ahora, como que separar el problema en dos. Si se vale hacerlo por trayectorias, entonces sí se podría, pero no sería poligonalmente conexo, ¿no? O sea, la pregunta respecto a si podemos pasarnos de aquí a acá usando poligonales sin salirnos del conjunto, la respuesta sigue siendo que no. No hay forma de pasar una poligonal de aquí para acá. Podríamos decir, pues sí, pues tomo esta y aquí no hay problema. De aquí a acá tomo esta y aquí no hay problema. Pero a fuercita, acuérdense que no hay una recta que podamos pasar de aquí a acá. Pues en algún momento, si aquí le metemos lupa, seguiría viéndose así y de cualquier forma tendríamos que pasar de aquí a acá. Pero como el eje X no es parte del conjunto omega, entonces a fuerza nos salimos de omega. ¿Sí? Déjenme ver sus comentarios. Porque ya vi que hay varios. Sí, voy a contestar como me aparecen sus comentarios.
Lo que preguntaba Renato, supongo que sí quedó, sí quedó la pregunta, respondida, ¿no? Y luego Juan Alexis dice que si no puede pasar por el punto cero. Sí puede pasar por el cero. De hecho, el cero es parte del conjunto omega. Es lo que hace que omega sea conexo, porque si a omega, fíjense cómo está, si a omega le quito el cero, entonces omega es disconexo. Entonces lo que hace que omega sea conexo es que le estoy uniendo el cero. Pero para pasarme de aquí a acá, por eso les decía, si metemos aquí lupa, así una lupa gigante, entonces la parábola está así. Y a fuercita para pasar de aquí a acá, a fuercita tengo que trazar una recta que en ese caso tendría que estar en el cero, en el eje X, perdón. Pero el eje X no es parte del conjunto. Entonces, el cero sí lo puede tocar, pero a fuercita tendría que pasar la recta por el eje X y ese no es parte del conjunto. No sé si eso responde lo que dice Juan o Denise o todos los demás. Y luego dice Félix, si en lugar de ser menor estricto fuera menor o igual, sí, si aquí le ponemos la igualdad, entonces omega sí sería poligonalmente conexo, porque entonces puede tocar el eje y puede pasarse por ahí. Lo que dice Juan, o sea, en omega le unimos el punto 0, 0. El punto 0, 0 ya es parte de omega. Nos ayuda en que omega sea conexo, pero no en que sea poligonalmente conexo. O sea, no hay forma de pasar una línea recta de aquí para acá sin que se salga de omega. La explicación efectivamente tiene que ver con, bueno, la demostración. La demostración formal tiene que ver con lo que dice Jorge Luis. O sea, la única tangente, la única recta que podemos pasar por el cero por abajo de la x cuadrada, ¿cuál tendría que ser? O sea, en realidad estamos usando ahí derivadas, ¿no? Es la de la pendiente cero. Y esa recta no la podemos tomar en este caso porque no es parte del conjunto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y entonces, de hecho, un ejemplo de un conjunto conexo que no sea poligonalmente conexo, pues puede ser cualquier curva, cualquier curva continua, no poligonal. Pero quiero que vean a la curva como el dibujito. O sea, tomen algo así. Si definen el conjunto omega como todos los puntos XY que están aquí, entonces esa curva es conexa, o sea, ese conjunto es conexo. Ay, perdón, esto no es omega, ¿eh? Esto es el dibujito. No se vayan a confundir. Esto es este dibujito. Lo estoy tomando como dibujito. Entonces, esta curva, este conjunto, es conexo, pero no es poligonalmente conexo. Porque no hay forma de tomar aquí dos puntos y que este segmento de recta quede totalmente contenido en ese dibujo.
por mucho que se acerquen, o sea, tomen ese segmento de recta nunca va a estar contenido en el conjunto. Entonces, cualquier ejemplo de esos, cualquier curva así tomada, es un ejemplo de que el regreso del teorema no se vale. O sea, un conjunto puede ser conexo y sin embargo no ser poligonalmente conexo. ¿Sí? Aunque fíjense que a ese teorema le podemos hacer como un ajuste para que sí sea un sí solo sí. O sea, díganme, ¿por qué deja de valerse el teorema? Bueno, el regreso. ¿Por qué deja de valerse el regreso del teorema? ¿O para qué conjuntos? ¿Cómo son los conjuntos en los que deja de valerse el regreso? Puedo preguntarles también para qué conjuntos deja de valerse. ¿Separados? Pues no, porque estos son, no están separados, ¿no? O sea, son conexos. ¿Qué otra característica, qué otra cualidad ven? Es que, fíjense, omega. Este omega fue así, y luego se hizo flaco, 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 flaco. Luego, este omega es muy flaco. ¿En qué sentido estoy diciendo flaco? Fíjense, este conjunto, si yo tomo una X aquí, puedo tomar una bola tal que esté metida en ese conjunto para un R, no sé, un R que podamos encontrar. No se puede, ¿no? Y para este punto aquí, puedo encontrar una bola tal que toda la bola esté metida en el conjunto omega. No se puede, no importa cómo sea la R que dé. A eso, en ese sentido me estoy refiriendo a conjuntos flacos. Entonces, ¿cómo podría reformular eso? O sea, ¿para qué conjuntos deja de valerse? Deja de valerse para los conjuntos que se hacen flacos. Ya sé que se van a reír de mí con mis notaciones, ahora lo escribo bien. ¿Qué es eso de un conjunto flaco? Pero sí me entienden, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? En al menos un punto. Lo digo así para que se puedan hacer una idea del dibujito. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pedir para que se valga el regreso? Tengo que pedir que en al menos, no que en al menos, sino que en todos los puntos del conjunto, el conjunto sea gordito. En el sentido de que existe una vecindad. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esto se hace Sí. más, esto se hace más emocionante si para todos va quedando claro. Si no, es que entonces ya nos perdimos y nos separamos. Entonces, algo así como que hay que pedir. Entonces, tenemos que pedir que en todos los puntos del conjunto, el conjunto
sea gordito en el sentido de que existe una vecindad, de que existe toda una vecindad, bueno, en R en general, toda una bola en cada punto, toda una bola de cada punto que cae toda entera, que cae completamente en el conjunto. Eso es lo que tenemos que pedir. Entonces, ahora sí, díganme cómo quedaría formulado el teorema de regreso para que naturalmente sea válido. Déjenme, les vuelvo a poner el teorema. Voy de regreso. Entonces, ¿qué diría el teorema? Toc, toc, despierten. Alguien dígame qué diría el teorema. Es más, empiezo yo, ya saben. Entonces, C omega, subconjunto de Rn, porque todo lo estoy definiendo en Rn, acuérdense. Entonces diría si omega es conexo, ¿y qué? Dijimos que íbamos a pedir que fuera gordito en el sentido de esto. Sí, para toda X en omega existe una bola que esté contenido en omega. Ajá. ¿Y cómo se dice eso? Para no poner que para toda X existe una bola tal que toda la bola está metida en omega. Exacto, abierto. Entonces, si omega es conexo y abierto, entonces omega es poligonalmente conexo. Y entonces tendríamos que demostrarlo. La demostración es larga y no me va a dar tiempo en 5 minutos. Pero piénsenla, ¿cómo probamos eso? Inténtenla hacer porque tiene que ver con todo lo que hemos estado haciendo. Ahora, una última cosa es que hay conjuntos que son conexos, que no son, que pueden ser flacos, pero que sí son poligonalmente conexos. Es decir, esto no es un sí solo sí. Es una condición suficiente, pero no necesaria. Y podemos pensar en, o sea, un ejemplo sencillo de lo que les estoy diciendo, pues es una recta, ¿no? En Rn, este conjunto no es abierto. Y sin embargo, es conexo y es poligonalmente conexo. ¿Sí? Entonces esta, otra vez, no es un sí solo sí. Es una condición suficiente, pero no necesaria. Y para eso piensen en este ejemplo.
Y si no tenemos más dudas o algún comentario, entonces... Yadira, eu, yo tenía una duda sobre el vacío, si es poligonalmente conexo. ¿el vacío es poligonalmente conexo? Si decimos que sí, entonces Ah, ¿qué? existen puntos en él, pero entonces eso es una contradicción, entonces no es poligonalmente conexo. Ajá. No es poligonalmente conexo. Déjame lo pienso bien. Sí, porque no se pueden dar dos, ¿no? ¿El producto cartesiano de conjuntos conexos es conexo? No sé, supongo que, o sea, sí es cierto, pero supongo que Marco diría que lo demuestren para poderlo usar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, tendría que definirles este conjunto convexo. Ahí vamos a terminar con esa definición y ya, nos vamos. Esa definición es cortita. Entonces, un conjunto, fíjense, un conjunto convexo es más o menos como de este tipo. Y un conjunto no convexo es algo más o menos así. Entonces díganme qué características tiene este y qué características tiene este. Para este, para cualquiera par de puntos, el segmento de línea que los une está totalmente contenido en el conjunto. En cambio, para este no. Tienen ahí un pedacito que queda fuera. Aunque con otros sí se pueda, basta que con dos no se pueda. Entonces, ¿cómo defino eso? A ver, les pongo las dos cosas. Con palabritas quiere decir que un conjunto C es convexo si para cada par de puntos del conjunto, el segmento que los une está totalmente contenido convexo. Es N y luego B. N y B. El segmento que los une está totalmente incluido, o bueno, contenido más bien, en C. ¿Sí? O sea, si se puede, un conjunto es convexo, si se puede ir de cualquier punto a cualquier otro en línea recta sin salirse del mismo. Eso es lo que estamos diciendo. Y entonces la definición ya más formal diría de la siguiente manera. Un conjunto C que está contenido en Rn es convexo si para todo A y B en C el segmento A, B está totalmente contenido en C. Es decir, para todo
T en el 0, 1, A más T veces B menos A está contenido en C. Este es un conjunto de puntos, ¿no? Y como es un conjunto, entonces puedo ponerlo así. Y entonces les diría otro teorema, que es que un conjunto convexo siempre es conexo. Y habría que demostrarlo, pero retomo estas demostraciones que nos faltan la siguiente clase. Me estoy llevando 2 dudas de tarea. La primera es la de Renato acerca de poligonalmente conexo y conexo por trayectorias. Y la otra es la que me preguntó, no me acuerdo, se me fue el nombre, acerca de si el vacío es poligonalmente conexo. Déjenme revisarlo bien porque diríamos que no, pero déjenme probar, intentar usar vacuidad, ¿no? Y lo comentamos la próxima vez. Vale, cuídense, nos vemos. Sí, nos vemos hasta el martes. Mañana retoma el tema que estaba Marco. Nos vemos, cuídense. Escríbanme si tienen dudas. Igual. Bye.